Estamos ya implementando el soft de turnos para la nueva moratoria. Esta nueva moratoria es producto de un proyecto que presentara la Presidenta de la Nación al Congreso. Ese proyecto fue evaluado, tratado en comisiones, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y fue aprobado, se dictaminó el decreto reglamentario. Está implementada la moratoria y es para todos aquellos adultos mayores que, teniendo la edad pero no teniendo el requisito de aportes previsionales, puedan acogerse a esta moratoria para así pasar a integrar el sistema jubilatorio argentino. ¿Sin tener ningún aporte se pueden acoger a este sistema? Sí, sí, totalmente. Es justamente para aquellos que no hayan cumplimentado los 30 años de aportes. En algunos casos hay adultos mayores que no tienen ni siquiera un año de aportes. En otros casos hay algunos que tienen algunos años de aportes. En todos los casos pueden acogerse a esta nueva moratoria. La idea es que la mayoría de estas personas que tienen, las mujeres 60 años, los varones 65, en muchos casos quedaron desempleados allá a mediados o a principios de los 90, a finales de los 90, y no quedaron desempleados y al margen del sistema por motus propio o por voluntad propia, ¿no? Entonces esto viene de algún modo a dar una respuesta, a resarcir los perjuicios que generaron políticas de Estado de otros gobiernos anteriores. Hoy el objetivo de este gobierno es alcanzar el 100% de inclusión previsional en la Argentina. Es un objetivo muy grande, es un desafío gigante, pero que estamos a punto de alcanzarlo con esta nueva moratoria, y en ese sentido todos los argentinos deben sentirse orgullosos porque no hay otro país en la región que esté a punto de alcanzar el 100% de inclusión previsional como nuestro país. Y por ejemplo, el descuento hasta llegar a cumplimentar los aportes que debería haber realizado la persona, sí, ¿se realizan? El descuento se realiza porque en realidad esto no es una pensión, sino que es una jubilación. ¿Qué quiere decir? Las generales de la ley exigen para jubilarse en el sistema previsional argentino la edad como requisito, 60 años las mujeres, 65 los varones, y 30 años de aportes en los dos casos. Quienes tengan la edad pero no tengan los aportes van a acceder a esta moratoria, que consiste no solo en una quita de la deuda previsional, sino en un plan de pagos de hasta en 60 cuotas. O sea que el requisito del aporte previsional se cumple. Por eso se accede a una jubilación, ¿no? ¿Y qué porcentaje más o menos es esta quita? Depende de los años que tengas de aporte. Eso cada titular que se presenta, se chequea el estado previsional del mismo, se verifica cuántos años de aportes, en qué calidad, en qué condición fue aportado, se computa la deuda en función de lo que aportó o no, y una vez computada la deuda se establece el plan de pagos de hasta en 60 cuotas. O sea que una persona que nunca aportó va a tener que dejar gran parte de su jubilación durante 5 años. No. Está estipulado aproximadamente en esos términos que vos lo planteás, sin ningún año de los 30 de aporte. Está estipulado que la cuota no exceda los 700 pesos de 3.200, que es hoy la jubilación mínima. ¿Me explico? Mientras dure la moratoria. Una vez que vos cumplís el requisito del aporte previsional, pasás a cobrar automáticamente el 100% del beneficio jubilatorio. Bueno. Por otro lado, permitime agregar, Mariana, esta tarde a las 18 horas en el Centro de Jubilados y Pensionados de Belville hemos recibido la invitación por parte de esa institución a dar una charla informativa en relación a esta nueva moratoria, así que esta tarde, en el marco de la Semana de los Jubilados, vamos a dar una charla informativa sobre todas estas cuestiones para todos aquellos adultos mayores que quieran evacuar alguna duda o canalizar alguna inquietud. Así que invitamos a todos los que quieran participar de esta charla, y sería muy importante que presencien esta charla informativa aquellos que están a punto de gestionar su jubilación, como también aquellos que ya la han gestionado, para que los que están haciendo el trámite y están a punto de alcanzar esta condición de jubilado argentino puedan acceder también a testimonios de otros que ya están dentro del sistema jubilatorio, que ya están gozando de una cobertura de salud como el PAMI, que ya tienen la tarjeta Argenta, que ya están incluidos.
que ya están incluidos, que ya han recuperado su dignidad como adultos mayores y que ya son parte de este sistema previsional argentino que, como te decía recién, es virtuoso y está a punto de alcanzar el 100% de la cobertura previsional en el país. Con respecto a la tarjeta argenta, Sí. ya que lo nombraste, la tarjeta argenta ya no hay que venir a buscarla, sino que va a llegar a los domicilios de cada jubilado, ¿no? Va a llegar a través del correo argentino a 6 millones de jubilados en todo el país y además de todos los beneficios que la tarjeta en sí trae, se ha instituido como el carnet de identificación del jubilado argentino. Entonces, ese plástico que van a recibir a través del correo argentino, para poder gozar del crédito que conlleva esa tarjeta, van a tener que acercarse a la UDAI de ANSES más próxima a su domicilio. Pero además, más allá del crédito, ese va a ser el carnet identificatorio de todo jubilado en el país. Digamos que vos, este verano, tenés la suerte de acceder a una promoción para jubilados de un viaje a las sierras. Cuando estés en las sierras, con ese plástico, con esa tarjeta, va a ser el que se te va a solicitar en cualquier lado al momento que vos tengas que acreditar tu condición de jubilado. Va a ser el único carnet de jubilado para todo el país.